Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos el capítulo 1. Romanos el capítulo 1 y vamos a ver ahí solamente el versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el Evangelio de Dios. Durante muchos años he evitado predicar a través de Romanos. Para ser honesto, siempre me ha intimidado. Cada vez que enseño la palabra de Dios, estoy dolorosamente consciente de la pregunta retórica de Pablo. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero soy especialmente consciente de mi insuficiencia cuando se trata de predicar a través de Romanos. Contiene algunas de las verdades teológicas más profundas de toda la palabra de Dios. Si tenemos un atisbo de su majestuosidad, nos uniremos a Pablo sobre nuestros rostros, exclamando: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos!». Entonces, la tarea abrumadora que tengo ante mí es enseñar los juicios insondables y los caminos inescrutables de Dios, de tal manera que todos nos inclinemos maravillados y adoremos ante Él. Y sin embargo estoy dolorosamente consciente de que todavía no entiendo muchas porciones de Romanos. Pero decidí que si espero a entenderlo todo adecuadamente, nunca enseñaré a través del libro. Así que con temor y temblor comenzamos. Dios ha usado esta poderosa carta de maneras notables. En el año 386 después de Cristo, Aurelio Agustín, a quien conocemos como Agustín, un hombre del norte de África, era profesor de retórica en Milán, Italia. Era seguidor de un falso culto llamado maniqueísmo. Convencido de sus pecados, pero aún no decidido a seguir a Cristo, se sentó a llorar en el jardín de su amigo Alipio. De repente escuchó a un niño al otro lado de la cerca cantando «Toleleje, toleleje», que quiere decir «toma y lee, toma y lee». Nunca antes había escuchado esa canción, así que la tomó como una palabra de Dios. Tomó un pergamino de la Biblia y sus ojos se posaron al azar en Romanos 13:13. «Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne». Y Agustín escribió más tarde: al instante, al final de esta frase, una luz clara inundó mi corazón y toda la oscuridad de la duda se desvaneció. Fue salvado de su vida de inmoralidad sexual. Se convirtió en el hombre más influyente en la historia de la Iglesia desde la época de Pablo hasta la Reforma, más de 1000 años después de Agustín. Ahora, a diferencia de Agustín, Martín Lutero, a quien Dios usó para generar esa reforma, no era un hombre inmoral. Era un monje escrupuloso, esforzándose a través del ayuno, la oración, el trato severo de su cuerpo para encontrar la paz con Dios.
Se sintió condenado por los pecados que sabía que se escondían en su corazón. Mientras estudiaba las Escrituras en busca de una respuesta, luchó con Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, en lugar de amar a Dios como sabía que tenía que hacerlo, Lutero se encontró odiando a Dios en su corazón debido a esta norma aparentemente imposible de la ley de Dios que requiere que seamos perfectamente justos. Mientras Lutero luchaba con este texto, Dios finalmente abrió sus ojos para ver que la justicia de Dios es la que Él adjudica libremente al pecador culpable que tiene fe en Jesús. Y Lutero escribió que entonces se sintió renacer y que había entrado al paraíso. Las Escrituras adquirieron un nuevo significado y el concepto de la justicia de Dios, en lugar de llenarlo de odio, ahora se volvió inexpresablemente dulce en un amor mayor. Agustín llamó a Romanos la parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. 200 años más tarde, John Wesley había formado un club sagrado o un club santo en Oxford, en Inglaterra, esforzándose por vivir de una manera agradable a Dios. Había servido como misionero en Georgia, pero había fracasado miserablemente. Luego, el 24 de mayo de 1738, con gran agitación del alma, fue a una reunión en Aldersgate Street en London, donde alguien estaba leyendo el prefacio del comentario de Lutero sobre Romanos. Wesley escribió en su diario: alrededor de las 9:15, mientras él describía el camino que Dios obra en el corazón por medio de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se reconfortaba extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para mi salvación. Y me fue dada seguridad de que Él había quitado mis pecados, sí, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Esa conversión fue la chispa que encendió el gran avivamiento del siglo XIX que cambió la historia de Inglaterra. Romanos también afectó profundamente la vida de Crisóstomo, a quien le leían Romanos 2 veces por semana. Dios utilizó esta carta en la conversión de John Bunyan. John Bunyan fue el que escribió El progreso del peregrino. El poeta inglés Samuel Taylor Coleridge dijo que Romanos es el escrito más profundo que existe. Así que Dios ha usado mucho el libro de Romanos en algunos momentos claves de la historia de la Iglesia. El comentarista suizo Frédéric Godet escribió que todo avivamiento espiritual en la Iglesia está conectado como efecto y causa con una comprensión más profunda de este libro. Godet sintetiza el tema de Romanos. Pues, ¿qué es la epístola a los romanos? La oferta de la justicia de Dios al hombre que se encuentra a sí mismo despojado por la ley de su propia justicia.
Juan Calvino expresa que la única justicia del hombre es por la misericordia de Dios en Cristo, la cual, siendo ofrecida por el Evangelio, es alcanzada por fe. En pocas palabras, el tema es el Evangelio, las buenas nuevas de que Dios declara justos a los pecadores cuando confían en el sacrificio de Jesucristo a su favor. Implica tanto la justicia adjudicada de la justificación como la justicia impartida de la santificación realizada progresivamente a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay otros subtemas como carne contra el Espíritu, la ley contra la gracia, y se relacionan con este tema general, pero nos ocuparemos de esto a medida que avancemos en el libro. Romanos es uno de los pocos libros del Nuevo Testamento donde los eruditos liberales no han cuestionado la autoría. Casi todos están de acuerdo en que Pablo escribió Romanos. Aunque Pablo usó un amanuense llamado Tercio. La escribió desde Corinto, probablemente en algún momento alrededor del año 56, 58 después de Cristo, justo cuando estaba a punto de ir a Jerusalén con el donativo para los pobres que habían colectado en las asambleas gentiles de Macedonia y de Acaya. Febe era de una ciudad portuaria cerca de Corinto y probablemente esta Febe llevó la carta a Roma. Después de su servicio en Jerusalén, Pablo esperaba pasar por Roma, servir allí brevemente y luego ser ayudado en su camino para realizar más trabajo misionero en España. No sabemos cómo comenzó la asamblea en Roma. Es casi seguro que, contrariamente a la tradición católico-romana, Pedro no la inició estando presente allí. Si hubiera estado allí, seguramente Pablo lo hubiera incluido en su larga lista de saludos del capítulo 16 de Romanos. Probablemente la asamblea comenzó cuando algunos judíos que estaban presentes en Jerusalén en el día de Pentecostés fueron salvados y regresaron a casa en Roma. Cuando Pablo escribió esta carta, la asamblea incluía judíos, pero era predominantemente gentil. Ahora bien, es obvio que Romanos es la obra maestra teológica de Pablo. La difícil pregunta es, ¿por qué escribió estas verdades en este libro para esta congregación? Y la conclusión es que nadie lo sabe con certeza. Una de las razones por las que Pablo escribió fue para prepararse para su visita prevista a Roma cuando fuera de camino a España. Tal vez también anticipó que los judaizantes que siempre asediaban el servicio de Pablo a cada paso tratarían de infligir sus errores en la asamblea en Roma. Y para evitar esa posibilidad y defender el evangelio de la gracia que predicaba en todas partes, Pablo sintió la necesidad de escribir un tratado más extenso, ampliando muchos de los temas que ya había escrito a los Gálatas. También escribió para ayudar a resolver cualquier conflicto entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles en Roma sobre varias leyes sobre los alimentos y sobre el sábado. Thomas Schreiner sintetiza los propósitos de Pablo. Desde el comienzo de la carta, Pablo quiere persuadir a los romanos de que su evangelio es ortodoxo y digno de apoyo. Su objetivo es unificar a la asamblea romana y unirla en torno al evangelio,
de tal manera que lo ayuden a llevar el Evangelio a España. Podemos trazar 6 secciones principales, y este es un pequeño bosquejo de la carta. Pero primero tenemos la introducción y el tema, en el capítulo 1, los primeros 17 versículos. Luego nos habla del pecado, desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3 y el versículo 20. Nos habla de salvación, del versículo 21 del capítulo 3 hasta el capítulo 5 y el versículo 21. De santificación, el capítulo 6 hasta el capítulo 8. De soberanía, del capítulo 9 al capítulo 11. Y de servicio, del capítulo 12 hasta el capítulo 16. Después de presentar la carta, Pablo sintetiza su tema, versículos 16 y 17 del capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y luego muestra cómo Dios en su justicia se opone a todo pecado, y todas las personas han pecado. Los paganos buenos que no tenían la ley de Moisés han pecado aparte de esa ley y perecerán a causa de su pecado. Los judíos religiosos que recibieron la ley han pecado y perecerán a causa de su pecado. Así, nadie puede esperar ser justificado a los ojos de Dios por su propia bondad o por su obediencia a la ley. Y dado que este es el caso, la salvación debe ser solo por la gracia de Dios. Jesucristo se ofreció como único sacrificio por nuestros pecados, satisfaciendo la justicia de Dios. Solo por la fe podemos aferrarnos a los beneficios de su sacrificio, así como lo hicieron Abraham y David. Esta fe en Cristo nos reconcilia con Dios y nos trae paz, gozo y esperanza, incluso en medio de nuestras pruebas. Por la gracia de Dios, nuestra antigua identidad en Adán ahora es reemplazada por nuestra nueva identidad en Cristo. Pero la gracia de Dios no significa que seamos libres para seguir viviendo en pecado. Más bien, al ser identificados con Cristo Jesús en su muerte y resurrección, nosotros también hemos muerto a la vida vieja y andamos en vida nueva. El poder del pecado es quebrantado porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque debido al pecado que mora en nosotros y que aún permanece en nosotros, luchamos contra el pecado. A través del Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos la victoria en Cristo Jesús. La esperanza de la gloria futura en Él y la seguridad del amor inagotable de Dios nos sostienen en todas nuestras pruebas. Pero parece haber un problema. ¿Por qué la mayoría de los judíos han rechazado la gracia de Dios en Cristo? A primera vista parecería que las promesas de Dios a Israel han fallado, pero esto no es así. Más bien,
Dios siempre ha puesto su elección en un remanente y ha pasado por alto a otros. Con todo, Dios ha apartado temporalmente a los judíos como nación por su rechazo a Cristo y ha derramado su gracia sobre los gentiles. Pero finalmente, Él usará a los gentiles para traer de nuevo la salvación a los judíos, todo de acuerdo a su gran sabiduría y para su gran gloria. A la luz de estas abundantes misericordias, debemos dar todo nuestro ser a Dios, servirle con piedad práctica. Nuestras relaciones deben estar marcadas por el servicio amoroso. Debemos estar sujetos a nuestro gobierno civil. Debemos tener cuidado de no herir a nuestros hermanos cristianos por nuestra libertad en Cristo. Debemos unirnos a Pablo en la obra de llevar el Evangelio a los gentiles, de acuerdo con las promesas de Dios. Y como muestra práctica del amor cristiano, Pablo saluda calurosamente a sus amigos en Roma y termina con una advertencia final para que estén en guardia contra aquellos que causan división y contienda. Con eso, como una breve sinopsis del flujo de pensamiento de todo el libro de Romanos, me gustaría centrarme brevemente en el versículo 1 del capítulo 1, donde vemos a Pablo el hombre. Vemos al amo de Pablo, el mandato de Pablo, la misión de Pablo y el mensaje de Pablo. En primer lugar, Pablo el hombre. La fórmula más común para las cartas en esa época comenzaba por identificar al autor, luego nombrar a los destinatarios, seguido de una palabra de saludo. Romanos, junto con todas las cartas del Nuevo Testamento, a excepción de Hebreos y de Primera de Juan, comienza de esa manera. El difunto erudito del Nuevo Testamento, Frederick Bruce, dice de Romanos: hay más autobiografía en esta carta de lo que parece. La autobiografía de un hombre que ha sido justificado por la fe. Como la mayoría de ustedes conocen la historia de la sorprendente conversión de Pablo, la voy a mencionar solamente de pasada. Era un judío extremadamente celoso, empeñado en perseguir a la iglesia. Fue responsable del encarcelamiento y muerte de muchos cristianos. Pero el Señor lo derribó en el camino de Damasco con una visión cegadora de Jesucristo mismo. Dios ordenó a este fanático judío que se convirtiera en su instrumento para predicar el Evangelio a los gentiles, a quienes Pablo antes odiaba. Dios usó a Pablo para llevar el Evangelio a Europa, razón por la cual la mayoría de nosotros ahora somos cristianos. Si bien quizá pocos de nosotros hemos tenido el tipo de conversión dramática que experimentó Pablo, todos deberíamos preguntarnos: ¿ha cambiado mi corazón al experimentar personalmente la gracia de Dios en la muerte y resurrección de Cristo a mi favor? ¿Soy, como Pablo, una nueva persona por la fe en Jesucristo? Pero en segundo lugar, el amo de Pablo. La Biblia dice: siervo de Cristo Jesús. Y la palabra siervo significa esclavo.
enfatiza el carácter subordinado, obligatorio, responsable de su servicio en su relación exclusiva con su Señor. El esclavo debe a su amo obediencia exclusiva, obediencia absoluta. Su trabajo no le valió ni beneficio ni agradecimiento. Solo estaba haciendo lo que debía hacer como esclavo. Jesucristo había comprado a Pablo con su propia sangre. Así Pablo ya no se pertenecía, sino que pertenecía exclusivamente a Cristo para hacer su voluntad. Para Pablo, Cristo era el centro de su vida. Yo quisiera que observen cuántas veces se refiere a Cristo en estos primeros 7 versículos del primer capítulo de Romanos. Cristo Jesús, versículo 1. Su Hijo nuestro Señor Jesucristo, versículo 3. Hijo de Dios, versículo 4. Por amor de su nombre, versículo 5. Jesucristo, versículo 6. Y Señor Jesucristo, versículo 7. Las preguntas que debemos hacernos aquí son: ¿es Jesús mi amo exclusivo porque me compró con su sangre? ¿Considero mi vida diaria como algo que no es mío, sino que pertenece a Jesús para servirle? ¿Busco obedecerle, comenzando en el nivel del pensamiento? ¿Es Él el centro de mis pensamientos? ¿Es Él el centro de mis palabras, de todas mis actividades? En tercer lugar, el mandato de Pablo. Aquí dice apóstol por llamamiento. Pablo no tomó una prueba de aptitud vocacional que indicara que apóstol sería una buena carrera para él. Más bien estaba siguiendo la carrera religiosa que había elegido, ascendiendo en las filas del judaísmo, persiguiendo a la iglesia, cuando Dios lo derribó al suelo y lo salvó. Y le dijo a Pablo: levántate, ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ese mandato era principalmente ser un apóstol, un enviado a los gentiles, a quienes Pablo antes despreciaba. El encargo incluía sufrir mucho por el nombre de Cristo. Cuando se aplica a los 12 y a Pablo, la palabra apóstol tenía la autoridad especial de poner el fundamento de la iglesia. Junto con la palabra llamado, apóstol enfatiza la autoridad que Pablo recibió de Dios, impartida a nosotros en estas epístolas del Nuevo Testamento. Douglas Moo observó: cualquier lectura de este gran tratado teológico que ignore esta afirmación de autoridad no logrará comprender el propósito final de esta escritura. La pregunta de aplicación aquí es: ¿está mi corazón en sumisión a lo que Dios ha revelado aquí a través de Pablo, su apóstol por llamamiento? Esta es la palabra de Dios. Debo someterme a ella. Pero en cuarto lugar, la misión de Pablo. Dice el primer versículo: apartado para el evangelio de Dios. La palabra apartado está relacionado en griego con la palabra fariseo, que era la asociación anterior de Pablo. Los fariseos se veían a sí mismos con orgullo como apartados o separados de los judíos comunes, y especialmente como separados de lo que ellos llamaban los perros gentiles.
Pero irónicamente, ahora Pablo es apartado para predicar las riquezas de Cristo a los mismos gentiles a quienes antes odiaba. En Gálatas 1:15 dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia para que predicara a Cristo entre los gentiles. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 23, Pablo dijo, y esto hago por causa del Evangelio. Aunque pocos de nosotros somos llamados al servicio de predicación o evangelismo de tiempo completo, deberíamos crecer para imitar a Pablo, de modo que nuestras vidas se centren cada vez más en el Evangelio, primero por nuestras propias almas y luego para proclamarlo a los demás. Así que debemos aplicar la misión de Pablo preguntándonos, ¿veo cada vez más mi vida como apartada para el Evangelio? En quinto lugar, el mensaje de Pablo. Dice el primer versículo, el Evangelio de Dios. Según tengo entendido, el genitivo de Dios significa que el Evangelio viene de Dios. Él ideó el plan antes de la fundación del mismo, antes de la fundación del mundo. Como primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Además, el Evangelio tiene que ver con Dios. Él es tanto su fuente como su objeto. El Evangelio trata de cómo nosotros como pecadores podemos tener comunión justa con el Dios Santo a través del sacrificio de su Hijo. Se trata de cómo Dios puede ser a la vez justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Como dice John Piper, Dios es el Evangelio. Él es el tesoro que recibimos cuando creemos en las buenas nuevas de que Cristo murió por nuestros pecados. Leon Morris señala, el pensamiento de Dios domina esta epístola. La palabra Dios aparece 153 veces en Romanos, un promedio de una vez cada 46 palabras. Esto es más que en cualquier otro escrito del Nuevo Testamento, excepto por las breves cartas de 1 de Pedro y 1 de Juan. Y Dios no solo aparece en Romanos con más frecuencia que en cualquier otro escrito, sino que aparece con más frecuencia que cualquier otro tema en este libro. Aparte de algunas preposiciones, pronombres y similares, ninguna palabra se usa en Romanos con la frecuencia que se utiliza la palabra Dios. Y él mismo concluye, Dios es la palabra más importante en esta epístola. También señala que Pablo usa la palabra evangelio 60 de las 76 veces que ocurre en el Nuevo Testamento, y 9 veces la usa en Romanos y 9 veces en Filipenses. La emplea en todas sus cartas, excepto en la epístola que le escribe a Tito. El evangelio son las buenas nuevas, que aunque somos pecadores, Dios abrió un camino
a través del sacrificio de su Hijo para reconciliarnos con Él. Y aunque fue costoso para Él, es absolutamente gratis para todos los que creen en Jesucristo. Y las preguntas de aplicación aquí son: ¿estoy creciendo para conocer a Dios más profundamente? ¿Mi comprensión de Dios está moldeada más por ideas culturales, por populares, o por las grandes doctrinas de la Biblia? ¿Y las buenas nuevas de Dios y acerca de Dios son cada vez más buenas noticias para mí? ¿Noticias que anhelo compartir con los demás? Alguien ha señalado que aunque Romanos es el libro más teológico de Pablo, un tratado que ha hecho reflexionar a los teólogos más brillantes durante siglos, lo escribió para una asamblea formada por gente común. Muchos de ellos eran esclavos. El Espíritu Santo sabía que todos necesitamos el mensaje de Romanos. Necesitamos ser despojados de nuestra propia justicia para que huyamos a Cristo y su sacrificio como nuestra única justicia. Entonces, siendo justificados por la fe, necesitamos crecer en conducta y relaciones justas. Necesitamos crecer para abrazar y personificar el Evangelio de Dios.